es Julieta. En este video vamos a preparar unas gorditas de maíz muy fáciles de hacer que nos van a servir para rellenarlas con el guiso de nuestra preferencia, ya sea frijoles, chicharrón, picadillo, deshebrada, frijoles con queso y que nos van a quedar deliciosas. Los ingredientes que vamos a necesitar para estas gorditas de maíz o de harina de maíz van a ser los siguientes. Yo aquí tengo medio kilo de harina de maíz. Yo la compro amarilla, pero tú puedes comprarla blanca o amarilla, no importa, la que sea de tu preferencia. Tengo 4 tazas de agua caliente. No las voy a usar todas. Yo nomás las tengo medidas para que cuando amasemos decirte cuánta agua necesita. 3 cucharitas de aceite, el aceite que tú tengas en casa, y una pizquita de sal. Una vasija suficientemente grande para que podamos amasar. Yo puse la harina de maíz. Aquí voy a agregar una pizquita de sal, el aceite y voy a empezar agregando una taza de agua. Voy a empezar a amasar todo muy bien y voy a ir agregando agua a como vayamos amasando. Una vez que hayamos terminado de amasar la harina de maíz, debe tener esta consistencia, que no se te peguen las manos, que no esté ni muy seca ni muy aguada. Si está muy seca, lo que va a pasar es que cuando hagamos nuestra gordita se va a quebrar toda la masa en las orillas. Debe tener esta consistencia. Te fijas que aunque yo la extienda, no se le hacen cuarteaduras en la orilla, no se quiebra. Esa es la consistencia ideal. Yo le agregué 2 tazas y 1/4 de agua por medio kilo de harina de maíz. Para hacer las gorditas necesitamos una tortillera, un plástico. Yo corté una bolsa de esas de sándwich, la corté de los lados y es lo que voy a usar como plástico. Y vamos a hacer esto. Agarramos un poco de la masa, hacemos una bolita y esta bolita la vamos a poner en el centro del plástico. La vamos a presionar, no mucho, tiene que quedar más o menos de este grueso, si te fijas, y esta va a estar lista para cocerse. Si tú sientes que está un poco seca la masa, lo que puedes hacer es mojarte en agua tu mano, amasas otra vez la porción de masa que vas a usar para la gordita que sigue, vuelves a hacer la bolita y la vuelves a presionar. Ya en la estufa a fuego medio puse un comal y ya caliente aquí vamos a empezar a cocer las gorditas. Voy a agregar una. Las gorditas nada más se voltean 2 veces. La primera vez es cuando menos tiempo se queda ahí. Después de unos 30 segundos aproximadamente, con la ayuda de una palita, vas a voltearla. Aquí se queda un poquito más de tiempo. Si tú sientes que el calor de tu estufa está muy alto, bájale un poquito para que le demos tiempo a la gordita de que se cosa bien por dentro. Recuerda que es una tortilla un poquito más gruesa que una tortilla normal, entonces necesita un poquito más de tiempo para cocerse por dentro. Ya que pasó aproximadamente 1 minuto, la volvemos a voltear, es la segunda vez que la volteamos. Y cuando veas que quiere inflarse, la apachurras con la palita y se va a inflar. Esto te va a ayudar a que cuando la abramos se separe fácilmente la parte de abajo de la parte de arriba. Y esta ya está lista. Vamos a hacer otra. Vamos a ponerla. Cuando pasan aproximadamente unos 30 segundos, con la ayuda de la palita la volteamos. Aquí vamos a esperar aproximadamente 1 minuto.
La volvemos a voltear, esta es la segunda vez que la volteamos y cuando tú veas que se quiere inflar, la presionas y mira, se va a empezar a inflar y esto es lo que hace que no batallemos al abrirlas. Para abrirlas, con un cuchillo lo pasamos y separamos las dos capas de la gordita que ya se habían separado gracias a que se habían inflado, ¿te fijas? Para llenar estas gorditas, yo ya las abrí. Lo que vamos a hacer, yo voy a llenar unas de frijoles refritos y les voy a poner un poco de queso fresco y las otras las voy a llenar de chicharrón de puerco en salsa verde. En total a mí me salieron 15 gorditas con el medio kilo de masa. Bueno, llegamos al final de este video. Gorditas de maíz rellenas de chicharrón y de frijoles y pues lo único que nos queda es probarlas. Riquísimas. Espero hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.